Ok, del capítulo 11 de la justificación, solo un breve comentario. En el párrafo 1 nos habla que, pues, Dios nos declara justos legalmente en Cristo Jesús. Esta justificación es completamente gratuita. No se toma en cuenta ningún mérito humano, ninguna buena obra humana de la persona en su estado natural para salvación. Y se nos imputa la obediencia perfecta de Cristo, o se pone a nuestra cuenta o a nuestro favor legalmente por este juez. La obediencia perfecta de Cristo, que hemos aprendido que es la obediencia activa, y también se nos pone a nuestra cuenta su sacrificio. Él nos sustituyó. Y de esa manera es que somos perdonados de nuestros pecados. No es que Dios pase por alto los pecados del pecador y deje de cumplir su sentencia, la paga del pecado es muerte, sino que Él castiga nuestros pecados, carga nuestros pecados en el cuerpo de Cristo, siendo inocente. Y Él, Cristo, en la cruz recibe la ira de Dios el Padre. Y mediante el párrafo 2 nos habla el instrumento que es la fe, solo en Cristo, es que nosotros somos, somos justificados, participamos de esta gracia. Mis hermanos, es una justificación por gracia, párrafo 3, es lo que estuvimos analizando. No podemos nosotros añadirle algo a esta justificación. Nuestra deuda fue completamente saldada por Cristo al entregar su vida en ese estado de inocencia. El Padre se agradó de ese sacrificio. Él completamente satisfizo la demanda de Dios en cuanto a que la paga del pecado es muerte. El Padre aceptó su sacrificio de Jesús como una ofrenda, como un olor fragante. Es suficiente su sacrificio, no es necesario añadirle algo. Pero también estuvimos hablando entonces en qué lugar quedan las buenas obras, que también es una de sus últimas preguntas. ¿Qué sucede entonces? ¿No debo vivir haciendo lo correcto? Claro, pero no para salvación, no para justificación, sino porque como evidencia de que ya he sido justificado. Así que Santiago, lo estuvimos leyendo y termino, Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, no es que las obras salven, sino que son evidencia de que soy salvo, de que somos justificados. Las buenas obras en el concepto bíblico, todas las buenas obras son para la gloria de Dios en el concepto bíblico, según los mandamientos de Dios. No es algo inventado por el ser humano. O sea, no es que el ser humano inventó congregarse. Es una buena obra. Es un medio de gracia. No es que el ser humano inventó la oración. No, esas son buenas obras que Dios ha dado a su pueblo, como dice Efesios 2, para que su pueblo nos ocupemos de esas buenas obras. Él es quien las juzga. Ok, y bueno, en este caso nos quedamos en el párrafo 3 y vamos a continuar. Estos ya los vimos. Pregunta 2, párrafo 2. Y según yo nos quedamos aquí. Vamos a leer una vez más el párrafo 3. Solo como recordatorio, Cristo, en el punto 1, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos los que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuadamente, real, completamente la justicia de Dios en favor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los justificados.
Esta parte ya la mencionamos y solo estábamos checando los textos. En el párrafo 3.2 nos dice, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos. Es decir, el párrafo 3 y el punto 2 y 3, bueno, ahorita vamos al punto 3, nos habla que solo es por estar unidos en Cristo que somos justificados. Y bueno, el texto de Romanos 8:32, el Padre, Dios, no escatimó ni a su propio Hijo, ¿sale? Sino que lo entregó, ¿por qué? Por todos nosotros. Y ese todos no significa el 100% de la humanidad. Yo creo que ya estamos aprendiendo esos conceptos. Cuando la Biblia dice mundo o todos, no significa el 100% de las personas, sino todos los que creen, todos los que son nacidos de Dios. Y vea esto también el punto 3, su obediencia y satisfacción fueron aceptados en lugar ¿de quién? No es tu obediencia la que fue aceptada, sino la obediencia de Cristo. Fue aceptada en tu lugar. Dios el Padre nos dio a su Hijo, dice el punto 2, y en el punto 3, la obediencia y sacrificio de su Hijo satisfizo, agradó al Padre. Él mismo había establecido que solo por la muerte de un inocente seríamos justificados. No, o sea, no se puede cambiar lo que Dios determina. Él en la eternidad determinó que esta iba a ser la manera de justificar al pecador a través de un inocente, un sustituto. Y él mismo determinó que sería su propio Hijo Jesucristo. ¿Sale? 2 Corintios 5:21 nos dice, Jesús no conoció pecado, pero el Padre Dios lo hizo por nosotros pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Sí notan constantemente eso? En Él, en Cristo, por medio de Cristo. Eso es lo que está enfatizando el párrafo 3. Ahora, en Mateo 3:17 nos dice, pues el Padre, este es mi Hijo amado. Cuando Jesús sale, después de ser bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solo el Hijo, Jesucristo, el unigénito, es quien tiene esa capacidad de complacer a Dios el Padre para sustituirnos. Estando en la tierra, Él fue perfecto. Nosotros fallamos. ¿Algún día has fallado en cuanto a la ley de Dios? Es imposible que tú no falles o que alguien no falle, debido a que nacimos en ese estado caído. ¿Sale? Ahora, Efesios 5:2 nos dice que es ofrenda a Jesús y sacrificio a Dios, olor fragante. Solo Él pudo lograr esto. Y gracias a Dios por su misericordia. Ahora, párrafo 3.4 nos dice ambas, la obediencia y el sacrificio, a eso se refiere, la obediencia perfecta y el sacrificio de Cristo, ambas gratuitamente, no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia. No hubo algo que Dios considerara en ti como para decir, por esto te salvé, Mogo, porque eras un buen lanzador de béisbol. O sea, pues no. O sea, de verdad, no es así. O porque has tenido esta semana, yo sabía, bueno, esa es la presciencia, que Dios hubiera dicho, yo sabía que esta semana, Josías, ibas a ser obediente a tus padres y por eso te elegí. Pues no se toma en cuenta nada. Espero esté claro eso. Es la obediencia de Cristo, es el sacrificio de Cristo, la obediencia pasiva y activa de Cristo, lo que se pone a nuestra cuenta. Es pura gracia, dice el punto 4. ¿Y qué es gracia, hermanos? Cuando no me dan lo que merecía, en su lugar me dan algo. ¿Sí está claro eso?
La gracia no solo es favor inmerecido, sino que yo merecía la muerte eterna. Y Dios no me da lo que merezco, pero me da lo que no merezco. El perdón, la vida, la justificación. Esa es la gracia, mis hermanos. Dios lo dio, la justificación, la salvación, por gracia, no porque lo ganamos. Nuestra condición es muerte espiritual, depravación total. No hay ningún mérito humano del hombre natural que sea contado para justificación, ¿sale? Y Dios en su elección, en la eternidad, la obra de Cristo en el tiempo, hace 2000 años, y la obra del Espíritu decide salvarte. Esas acciones son definitivas para la salvación. En la eternidad, la elección, la obra de Cristo, hace 2000 años, más de 2000 años, y la obra del Espíritu de manera personal. Es lo que determina la salvación. No hubo algo en ti. Pura gracia. Romanos 3:23 nos dice que fuimos justificados gratuitamente. No se alcanza a ver, ¿verdad? Gratuitamente, ¿ah, sí? Ah, ok. Madre, si ve. Por su gracia, mediante la redención en Cristo, ¿sale? Ahora Efesios 1:7 nos dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el párrafo 3.5, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. ¿Cuál es el fin de justificarte? Glorificar a Dios. Glorificarse Dios a sí mismo otorgándote esta justificación. Sí han leído cómo Dios le dice a Israel, no lo hago por ustedes. Yo cuando leí eso dije, ay Señor. Yo pensé que era algo que habías visto. Sí, yo dije, no, ya empezaba a hacer esto. Y no, dice, lo hago por amor de mí mismo. Entonces, eso, sí o no, hermanos, medítelo, y si usted lo entiende, guiado por el Espíritu, es humillante. Porque uno cree que hubo algo, y Dios dice, no, es por amor de mí mismo, es para mi gloria. No es para ponerte en un estrado y en una vitrina y pase la gente y se persine. Y te vea y diga, wow, José, wow, José. No, es para que digan, Señor, es por tu misericordia que este hombre está cambiando. O esta mujer está cambiando. Es por tu gracia que esta persona es de bendición para la colonia. Y no el que cuando va pasando aguas, ahí viene, escondan sus carteras, ¿no? O sea, imagínense. O sea, Dios es el que nos llama, nos justifica para su gloria. Efesios 2:7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Riquezas de su gracia. Y en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, no puedes llegar al reino de Dios, al cielo, cuando Dios te llame a la morada celestial, y no puedes llegar diciendo, Señor, mira, pude hacerlo. No. Es pura gracia. ¿Sí? También nosotros estábamos sentenciados a muerte eterna. ¿Sale? Ok. Muy bien. 4. El ser elegido en la eternidad te da salvación, te dio salvación. Cuando Dios te elige en la eternidad,
¿Ya eres salvo? No. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Yo digo que no. Con un pie adentro y otro afuera. No, porque no nacemos. Por ejemplo, yo pienso que cuando ya Dios me llamó de verdad, fue cuando cambié. Porque de todos los años hacia atrás no era criatura, ¿no? Ok. Pero ya estabas determinado desde antes. Ajá. Bueno, sí me eligió, pero yo no me iba a decidir. A ver, ¿quién estaba a favor de que en el momento de vamos a suponer, está el libro de la vida, está escrito en la eternidad pasada, antes del principio de la creación, está tu nombre, ¿ya eres salvo? ¿Sí? Ya estábamos predestinados. Ok, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiene que vino Cristo al mundo? Más o menos 2000 años, un poco más. Cuando Él pagó por tus pecados, ¿ya fuiste justificado en ese momento? Pongan a correr su ardilla. Por fe. Pero tú todavía no existías, a eso me refiero. Predestinados. Ok, la mayoría dice ya estábamos predestinados. Consumado es, ya estaba pagado mis pecados. Ok, este párrafo lo que quiere enseñar, el párrafo 4, desde la eternidad, vamos a estudiarlo. Dios decretó justificar a todos los escogidos. En el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos. Estamos hablando de la eternidad y 2000 años atrás. Y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado en el Espíritu Santo. ¿Sí está claro? ¿Qué dije, Dado? Que a su tiempo Dios va a empezar a hacer la obra, por ejemplo, con Pablo, ¿no? Pablo ya estaba predestinado a ser salvo, pero en su tiempo se le mostró a él y fue cuando Dios la cambió. Ok, entonces no eres salvo en la eternidad. No eres salvo cuando Cristo te sustituye en la cruz. Oiga, pasa porque ahí donde cuando anda el apóstol, perdón, Juan el Bautista, que anda predicando arrepentirse, ¿no? O sea, que entramos también porque todavía no vamos a saber si vamos a ser salvos, ¿no? Entonces ya somos predestinados, pero ya nos está diciendo que Él viene a predicar arrepentidos porque el reino de Dios Se ha acercado. Se acerca y además cuando Él dijo igual, Jesús, arrepentidos porque el reino de Dios ya está aquí. Ok, bueno, si ustedes se pueden dar cuenta de manera práctica y personal, no nacimos en Cristo. Déjenme cierro. Ya. No nacimos en Cristo. Nacimos destituidos. Aunque estábamos predestinados y aunque Cristo pagó por mis pecados, debido a que ya estaba en el libro de la vida, pero no soy salvo hasta que el Espíritu de Dios trae o pone su luz en nosotros o trae la regeneración. Hasta que el Espíritu Santo trae esa regeneración o ese despertar de entre los muertos y ahora tengo vida, empiezo a creer en Cristo, empiezo a arrepentirme de mis pecados. Es hasta ese momento, en el tiempo que a Dios le agrada. Nadie llega tarde, aunque algunos llegan hasta el momento de morir, como el hombre que está en la cruz. Estaba a punto de morir, pero en ese momento cree. Y en ese momento Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El momento lo determina Dios. No lo determinamos nosotros.
las circunstancias que Él permite a nuestro alrededor, puede llamarle quebranto, lo que usted considere, que le lleva a reflexionar y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y cree en Cristo y rinde su vida a Cristo, es la obra del Espíritu. Hasta ese momento somos salvos. Por eso nosotros responsablemente como iglesia debemos predicar el Evangelio, porque no sabemos quiénes van a venir. Dios ya sabe. ¿En qué momento? Y Dios sabe en qué momento, si va a usar tu vida para que otros vengan a Cristo, o solo vas a añadir algo a lo que ya está Dios obrando en esos corazones. Pero me dice si creyeres en tu corazón, Confesar es con tu boca. ajá, y creyeres en tu corazón serás salvo. Sí. Pero con la boca se confiesa para salvación, se cree para justicia. Entonces, ya nos queda claro que no la predestinación me da salvación. Eso nos lleva a la responsabilidad de predicar el Evangelio. No la obra de Cristo me salva, sino la aplicación del Espíritu Santo en cuanto a regenerar, despertarnos. Es el momento en que se aplica, es el momento que hay salvación, hay justificación. Dios lo determinó de esa manera, por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Así lo quiso. Decía algo que estaba estudiando, que Dios planeó la salvación en la eternidad. Sí, El Hijo la ejecutó. exacto. Y el Espíritu la aplica. La aplica. ¿Sí está claro eso? Dios la planea en la eternidad. El Hijo empieza esa obra, da su vida, la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica. Hasta ese momento entonces somos justificados. ¿Sale? Eso es lo que enseña el párrafo 4 y vemos algunos textos. Nueva traducción viviente de Primera de Pedro 1, 2, 19 y 20. Dios el Padre los conocía, dice. Pedro está hablando a la iglesia y los eligió desde hace mucho tiempo. Es lo que dice Reina Valera en su presciencia. Y su Espíritu los ha hecho santos. No fuiste tú. Como resultado, ustedes lo obedecieron. Como resultado de la obra del Espíritu, ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo, o sea, rociados, dice Reina Valera. 19, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió, eternidad, como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. El sacrificio de Cristo estaba programado desde antes de la creación, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Cristo fue revelado apenas hace 2000 años. Para Dios fue ayer, ¿no? Gálatas 3:8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles también, no solo a los israelitas, le dio la buena noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, las naciones. También Iztapalapa. Y aquí estamos. ¿Sí? Ahora, Gálatas 1:13 nos dice en cuanto a la conversión de Pablo, no leo todo. Él habla de su conducta religiosa, de sus credenciales religiosas. Él era un hombre religioso, Pablo. Pero vea el 15, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios. ¿Sí? Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No es cuando yo quise. Hay personas, porque el incrédulo luego maneja esto. Cuando yo quiera, pues yo sigo a Cristo. No, es cuando Dios quiere. Es cuando agrada a Dios. En el momento que Él quiere. Miren, hay personas, incluso en el cristianismo puede haber personas que aprenden la vida cristiana y la imitan, pero que todavía Dios no los llama.
¿Sí? Eso ha sucedido en la historia de la iglesia. Pablo creyó que servía a Dios. Y por eso mataba a los cristianos. Y hay gente en México que mata a los cristianos y cree que están sirviendo a Dios, pero es una práctica religiosa, algo que tenía Pablo y que puede haber personas en las congregaciones donde se predica la sana doctrina, el evangelio. Pero cuando Dios dice, ya hoy es el momento, nada va a impedir ese llamamiento eficaz, ese nacimiento de nuevo. Y entonces vendrás a Cristo. Pero si ya estás en Cristo, es la obra del Espíritu. ¿Sí? Por favor. ¿Ok? En el punto 2 del párrafo 4 dices, en el tiempo determinado de Dios el Padre, Dios mandó a su Hijo. Ya lo mencionamos. En el tiempo determinado. Jesús no vino a ver en qué tiempo caía, a ver dónde hay una mujer virgen. No. Ya se había determinado en qué tiempo, los profetas lo habían anunciado y llegó en el tiempo exacto que él había de nacer. Nacido bajo la ley, nacido de una mujer, dice la Escritura. En el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo vino voluntariamente. Es lo que luego queremos todos comprender. Dios envió a su Hijo. El Hijo vino voluntariamente. Ya es, sí, pero ¿qué porcentaje actuó de cada uno? No sabemos. 100%. El Hijo vino responsablemente. El Padre envió a su Hijo. Y eso también se aplica en nuestro libre albedrío cuando hacemos algo que le agrada a Dios. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitó para nuestra justificación. 1 Timoteo 2:6. Se dio a sí mismo en rescate por todos, a sí mismo. No le quitaron la vida gente más poderosa que él. Él podía detener ese sacrificio. Sin embargo, dijo, no, voy a salvar a Juan. Lo estoy sustituyendo, voy a sustituir a Maresa. Voy a sustituir a Miriam, a José Roberto, a Marichuy, o sea, ya están en el libro de la vida, los voy a sustituir, voy a pagar por ellos. Ahora Tito 3.3, párrafo 4, dice, sin embargo no son justificados. Ya hemos narrado un poquito al principio de esta situación, la eternidad, la elección, la obra de Cristo hace 2000 años, pero hasta que es aplicado personalmente por el Espíritu, y aquí nos habla Tito 3:4-6, es por su misericordia que fuimos lavados mediante la regeneración y renovación en el Espíritu. Es la obra del Espíritu. O sea, el Espíritu no solo, como en muchas congregaciones, lo cual no tengo nada en contra, se enseña que viene el Espíritu y hay poder y hablas en lenguas. No, Él te regeneró, Él te despertó, Él te dijo, abre los ojos, ahí está Cristo, ve tu miserable condición, ahí está tu pecado. Y entonces ves tu pecado y deseas la salvación. Esa es la obra del Espíritu. Y empiezas a obedecer el Evangelio, a creer en Cristo. Es un milagro cuando alguien nace de nuevo. No es la obra del pastor, no es la obra de tus padres, es del Espíritu. Es el poder del Espíritu. Ahora, la fe y el arrepentimiento, lo cual varios de ustedes, yo sé que en lo personal al principio a mí me costó, es que es mi fe. Es la fe que te fue dada. Es el arrepentimiento que se te concedió. Viene después de esta obra regeneradora del Espíritu. Brota ahora de ti como mujer o hombre espiritual. Porque el hombre natural no puede. Si usted ve 1 Corintios 2, el hombre natural, verso 14, no discierne las cosas que son del Espíritu. Si usted va a Romanos 8, el que anda conforme a la carne,
no puede agradar a Dios, no quiere agradar a Dios, le es imposible. Entonces necesitamos entender que fue la obra regeneradora del Espíritu. Y eso te va a llevar a que no te frustres cuando alguien se ría de ti. Y le veas como alguien que probablemente esté muerto. No te frustres que de pronto tus hijos caigan en pecado y te digan, es que déjame vivir mi vida, ¿no? Pues ruega por ellos, por la obra del Espíritu. ¿Sí? 1 Corintios 12, traducción Dios habla hoy, verso 3. Quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús o anatema si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. O sea, cuando está el poder del Espíritu de Dios en alguien, nunca va a maldecir a Jesús. Y vea esto también. Tampoco le va a poder decir a Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Le es imposible. Y si lo llega a hacer de pronto es porque tal vez piensa que es algo mágico. O alguien le está diciendo, a ver hijo, mira, vecina, repite esto y te vendrá bien. Y lo va a hacer porque le va a venir algún bien, pero no porque Jesús sea su Señor. Por algún tipo de conveniencia. Entonces, si es por el Espíritu, la obra del Espíritu, y tú dices, tú eres mi Señor, significa que está el Espíritu. Y Él no solo te lleva a la fe y al arrepentimiento, sino también a una nueva vida. ¿Sale? Ok, Gálatas 2:16. El hombre, la mujer, no es justificado por las obras de la ley o buenas obras, mérito alguno, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, dice el apóstol Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Los apóstoles, dice, también nosotros. Los judíos, los creyentes, obviamente, también nosotros tuvimos que creer en Jesús. Es imposible guardar la ley como Dios lo demanda. Hechos 11:18. En cuanto al apóstol Pablo, oídos estas cosas callaron, glorificaron a Dios, diciendo de manera que también, apóstol Pedro, es cuando en Hechos 10 nos habla de Cornelio, cómo Pedro va hasta Cesarea, les predica a Cornelio, a su familia, se convierten muchos, y en el capítulo 11 de Hechos, los judaizantes o personas judías le llaman a Pedro, ¿y cómo que te estás juntando con los gentiles? Y entonces Pedro les empieza a narrar cómo se convirtieron, y cuando Pedro les termina de narrar, ellos, los judíos, se callaron y glorificaron a Dios y dijeron, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios, ¿qué? ¿Quién da el arrepentimiento? Así que no es obra tuya. No te jactes, por favor, pensando, yo me arrepiento cuando yo quiera. No. Señor, concédeme el arrepentimiento. Por favor, porque si yo me empiezo a consentir en mi pecado, no sé hasta dónde llegue. Convénceme de mi pecado, dame arrepentimiento. ¿Quién lo da? Dios. También a los gentiles, sí, aunque no tenían la ley, aunque no eran circuncidados, no eran descendientes de Abraham, sí, Dios tiene poder y autoridad sobre todas las personas. También de Iztapalapa. ¿Sí? Sin esta aplicación personal del Espíritu Santo, el pecador permanece todos los días de su vida siendo ¿qué? Enemigo de Dios y puede morir en esa condición. ¿Y cómo alguien se puede atrever a decir toda su vida vivió en su maldad, en su pecado, pero ahorita que murió ya está en el cielo? Hermanos, eso no es bíblico. Ya, lo mandaron con los rezos. Eso no es bíblico.
Si alguien en la tierra aquí no vive siendo Cristo su Señor, su gobernante, su Rey, ¿qué le hace pensar que al morir va a vivir en un reino que él nunca aceptó en la tierra? Pues es incongruente. Si alguien no acepta a Cristo, ¿cómo va a ir a estar bajo su señorío en la eternidad? La aceptación debe ser en vida. Ok, Colosenses 1, 21, 22. Ustedes también, hermanos, creyentes, en otro tiempo, ¿eran qué? Extraños y enemigos. En su mente hacían malas obras. Ahí les hablan. Ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne Cristo por medio de su sacrificio, de su muerte. Efesios 2, verso 1, traducción viviente, me gustó. Ya hemos leído mucho Reina Valera. No digo que esté mal, pero vea lo que dice traducción viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y en sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que los demás, hijos de ira, dice Reina Valera. Así que no nací justificado. No fui justificado en la eternidad. Hasta que el Espíritu aplicó todo ese entendimiento de manera personal y soy despertado y digo, Señor, soy un miserable pecador. ¿Estás seguro que me has elegido? O sea, Señor, ¿ya viste todo lo que he vivido? Y el Señor dice, sí. Pero Señor, ¿qué dijo Pedro? Aléjate de mí, Señor. Soy pecador. Tú no eres diferente. Tú eres igual. Por la naturaleza caída, hasta que el Espíritu Santo obra. Y te hace ver tu pecado. Porque mientras no sucede eso, el pecador dice, pues es que, pues todo lo hace, ¿no? Pues es que me sentí bien. Es que, pues ¿cuál es el problema? Es mi vida, ¿no? Necesito la obra del Espíritu para entonces verme a mí mismo y entonces veo mi necesidad de Cristo. Si no, si soy bueno, no necesito a Cristo. Si soy buena persona, Dios me tiene que aceptar en el cielo porque soy bueno. Pero cuando el Espíritu me dice, ¿ya viste lo podrido que está tu corazón, tu mente, tu espíritu? Y es cuando decimos, sí, ven, te voy a lavar. Y es cuando tú dices, Señor, pero mejor aléjate de mí porque soy pecador. Y es cuando Él te concede la fe y hayas descanso para tu alma. Porque el ser humano sin este descanso, sin esta fe, vive agotado, afanado, desesperado, corriendo, peleando, engañando y siendo engañado. Esa es la condición del hombre natural, de la mujer natural, hasta que llega el Espíritu. Ahora, 5. Una vez que la persona ha entrado en este estado de justificación, ¿puede salir de ese estado? ¿Sí o no? ¿Se puede perder la salvación? No, ¿por qué no? Ok. Pero vemos que justo no, o sea, como dice el hermano, es imputable, es alguien que si
él dice, se van a hacer las cosas así, no cambia, dice que no es hombre para mentir. ¿Quién piensa que se pierde? Si pecaste ayer, ¿perdiste la salvación? A ver, ¿quién pecó ayer? ¿Qué hiciste, José? No, no es cierto. Hermanos, si dependiera de nuestra obediencia perfecta, nadie es salvo. Es por la obra de Cristo, es por la sustitución, es por gracia. Ya fuimos declarados justos y esa declaración no la puede cambiar Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme. La fe, el arrepentimiento y las buenas obras son productos, resultado de la justificación. Ok, muy bien. Entonces dice el párrafo 5, nos habla que ahora en Cristo, justificados, tenemos una conciencia del pecado que no teníamos antes sin Cristo, por la presencia del Espíritu. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, aunque ellos nunca pueden caer de este estado de justificación. Sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. De pronto Dios puede decir, ¿quieres regresar a lo que vivías antes? Y te puedes soltar un rato y te vuelves en oveja perdida, descarriada, pero vas a terminar, te lo puedo asegurar de parte de Dios, lastimado, lastimada, herido, humillado, como no te imaginas. Como el hijo pródigo. No vas a regresar como el hijo pródigo. No regresó diciendo, ¡yo ya regresé, papá! Mira que lo que me diste lo invertí, mira lo que he ganado. Él no regresó así. Ya no soy digno que me llames hijo. Bueno, porque no regresó cantando ni nada. Pero sí vemos a un Dios que Sí. dice, o sea, sí te puedes soltar y decir, bueno, adelante. Porque justo escuchaba una prédica y hablaba específicamente de esa parte, que Dios, bueno, en la historia, el padre no obligó al hijo a que se quedara. Pero, insisto, sí vemos a un padre contento de recibir de nuevo a su hijo y diciéndole a la casa y en general, alégrense que ha regresado, ¿no? Así es. Entonces digo, sí da la esperanza, digo, no por eso no va a andar pecando yéndose, pero la esperanza de decir, ok, sí, me puedes soltar, pero al final voy a regresar con él. Así Entonces es. no me voy a perder en ese... Sí, lo que yo mencionaba es la condición en la que vamos a regresar. Sí, la Biblia habla de manera metafórica de ovejitas con la patita quebrada. Tal vez mordisqueado por el lobo. Mis hermanos, no podemos jugar con eso, ¿sale? Dios puede permitir de pronto, aunque yo sé que Dios me va a conceder su perdón, y vemos ejemplos en la Biblia, no puedo caer en el error de pensar, Dios va a estar contento aún con esta forma de vida que no le agrada. O sea, no, Dios no puede ser burlado. Y vemos ejemplos de cómo Dios sí sigue perdonando al creyente. Jesús lo mencionó a sus discípulos cuando les enseñó a orar. En esa oración de Mateo 6 nos menciona, perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué le enseñó eso a sus discípulos? Que se enseñaran a decir así al Padre. Porque iban a fallar. Y también iban a tener la capacidad, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para perdonar a sus deudores. O sea, ahí vemos la obra del Espíritu. Sé que puedo regresar en mis errores al Padre y pedir perdón, pero también sé que puedo perdonar a mis deudores.
Allí vemos evidencias. Primera de Juan 1:7 nos dice también hasta el verso 10, pues el mismo apóstol Juan diciendo, si alguien dice que no tiene pecado, si alguien dice que no ha cometido pecado, pues se engaña a sí mismo. Está diciendo Dios, es que estás mintiendo, porque yo no he pecado. Pero es el creyente que a veces se engaña a sí mismo. ¿Sí? Y también vemos a primera de Juan 2, dice Juan también, hijitos míos, pueblo de Dios, creyentes, nacidos de nuevo, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, como diciendo, es que está la probabilidad. Tenemos abogado para con el Padre, ¿a quién? Jesucristo el justo. Él es perfecto, inocente. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, todos los creyentes de cualquier parte del mundo. No el 100% de las personas de todo el mundo, porque esos textos de pronto no falta quien los use para decir, miren, todos vamos a ser perdonados. No, no, hermanos. Juan 13:8. ¿Qué pasó con Pedro y Jesús cuando lavó a sus discípulos? Pedro, ¿qué dijo? No me vas a lavar a mí. Y Jesús le dijo, si no te lavaré, no tienes parte conmigo. ¿Sí? Y después les dijo, el que está lavado no necesita, porque Pedro dijo, bueno, ok, lávame todo. Y Jesús dijo, no necesita lavarse más, sino los pies, pues está todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Y de quién estaba hablando? ¿De quién más? Judas no fue predestinado. Jesús no vino a sacrificarse por Judas. Y a Judas nunca le fue aplicado por el Espíritu la verdad del Evangelio. ¿Era religioso? Sí. Pero nunca tuvo vida espiritual. A eso me refiero. Sí. Fue enviado con los 12, con los 11. Y dice que todos. Jesús les dio autoridad a todos para que expulsaran demonios, para que sanaran toda clase de enfermedad y para que predicaran el Evangelio. ¿Judas hizo eso? Y manifiesten ciertos poderes. Qué tremendo, es para que reflexionemos. Nunca podemos caer de este estado de justificación. Vemos el ejemplo en Lucas 22:32 de cuando Jesús le anuncia a Pedro que van a ser zarandeados y le dice, pero no te preocupes, Pedro, ya he orado por ti para que pues, no pierdas la fe. Y después de esa sacudidita del diablo, vuelvas y restaures a tus hermanos. O sea, tú vas a ser restaurado y tus hermanos también, los discípulos. Porque fueron elegidos. Porque es la obra de Dios lo que nos trae de regreso. Una y otra vez. ¿Saben? Yo así de pronto me imagino, no estoy diciendo que así diga la Biblia. Como un animalito, perdónenme, no es muy agradable la comparación, que es amarrado con una riata. Bueno, en Guerrero así le dicen, o cuerda, acá le llaman, un lazo. Y puede avanzar, incluso hasta correr cierta distancia, pero cuando se acaba el lazo, y sabe que no puede ir más allá. Pero en ese intento de salir corriendo se lastimó. Y a veces así nos pasa. Creyendo que podemos
como el mundo, proclamar una libertad ficticia de puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y de repente, ay no, no es cierto. Nunca vamos a caer de ese estado. Se le anuncia que vamos a volver una y otra vez, en este caso a los discípulos también. Jesús dijo en Juan 10:28, mis ovejas yo ya les di vida eterna y no perecerán jamás. Jamás. ¿Qué significa jamás? No va a haber ni muerte eterna para sus ovejas. Jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Es imposible que alguien las arrebate de mi mano o de la mano de mi Padre. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo Jesús perfectos a los santificados. Con una sola ofrenda para siempre. O sea, tú ya estás en esta condición. Y en el punto 3 del párrafo 5 dice, sin embargo, de pronto pueden cometer ese error y alejarse. Pero van a terminar en esta condición como el rey David. En el Salmo 32:5 dice David, mi pecado te declaré, Señor, pequé contra ti. No encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O en el Salmo 51, el mismo rey David diciendo, Señor, purifícame. No sé si has llegado a ese punto donde has visto tu pecado y has caído algunas veces y de pronto ya te rindes y te arrodillas en tu cuarto y dices, Señor, límpiame de esto. Porque el Espíritu Santo trae una tristeza, 2 Corintios 7, que es según Dios para convencerte de que no es lo mejor vivir en el pecado. Es lo peor. Y en este caso el rey dice, lávame, Señor. Solo tú puedes lavarme, solo tú puedes purificarme. Hazme oír gozo y alegría. Mis huesos se sienten mal. Borra mis maldades, crea en mí. Todo eso lo puede hacer Dios. Un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, una de las crisis que puede sufrir el creyente en su vida espiritual es sentirse lejos de su Dios, de su Padre. Es una de las crisis más severas del creyente por causa del pecado. Algo me falta. Y vea lo que dice aquí. No dice, vuélveme tu salvación. ¿Sí lo nota? ¿Qué dice? O sea, perdí el gozo, pero no la salvación. ¿Se da cuenta? Me siento triste por mi pecado, dice el rey David. Mateo 26, 74, 75... Cuando Pedro comenzó a maldecir porque se cumplió lo que le había dicho Jesús, que no conocía a Jesús, se acordó de sus palabras y ¿qué hizo? ¿Salió fuera? Eso lo vamos a experimentar cuando cometamos el error de pecar y pensar que tal vez no pasa nada malo. Y también Zacarías en un momento dado fue disciplinado por Dios debido a su incredulidad cuando el ángel le anunció que nacería Juan el Bautista. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Mi mujer ya es una viejita y yo también, algo similar a Abraham y Sara. Y el ángel dijo, porque no has creído, te quedarás mudo hasta que nazca tu hijo. Y así fue. ¿Eso también Dios lo puede hacer? Sí. Y Dios pudiera incluso afectar una parte de tu cuerpo como disciplina. ¿Te agrada la idea de vivir en pecado? Temamos a Dios. No le tengamos miedo. Temamos a Dios. Ahora el 6. Esto ya lo hemos analizado y solo es repaso. ¿Son los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento justificados de la misma manera, sí o no? ¿Sí? ¿De qué manera?
¿A través de Cristo? ¿Cuál es el instrumento? La fe en Cristo. Ellos, si usted ve Hebreos 11, si usted ve Romanos 4, nos habla de Abraham, que fue justificado por la fe. Les fue anunciado que vendría un Mesías, y ellos creyeron en el Mesías que vendría un día a salvar. ¿Sale? Es por la fe. No hay manera de decir bíblicamente de que la salvación es por obras. ¿Sale? Y eso está en el párrafo 6. Ya lo hemos analizado. Y en la 7 nos habla de los ejercicios que normalmente estamos haciendo. La 8 o 24. Ahora ustedes, ¿qué es la justificación? Un breve repaso. Levante su mano. ¿Qué es la justificación? A ver, Juan. Ya creímos en Dios, ya nos perdonó, ya por la fe. Ok. Justificados Ok. por la fe y realmente ya, o sea, ya no se puede justificar porque ella pagó. Ok. Ya somos justificados. Mi hermana, ¿qué es la justificación? Ya somos salvos en Cristo. Lupita. ¿Ya nos limpió? Ok. Dado. La justificación es cuando es algo que está en una sustituir mi vida por la de Cristo, con la intención de glorificarse a sí mismo Dios, lo que hicimos nosotros. Ok, todo eso está bien. Falta algo. ¿Ibas a decir algo, mi hermano? Gracia inmerecida. Fernando. Ah, perdón. Guillermo. Cristo tomó mi lugar. Ok. Falta algo. Ok. La fe, Josías. La idea es que ustedes lo expresen. Ok. Ok. José. La justicia de Cristo sobre nosotros por medio de la fe y no por obras, y sola gracia. Ok, falta algo que nadie ha dicho. Leo. Una declaración. Una declaración legal del juez de todos los seres humanos. Él te declara justo por medio de la fe en Cristo por su gracia para su gloria. Y aquí están las 5 solas. Entonces, mis hermanos, eso es la justificación. Ahora, las buenas obras, ya lo hemos hablado. Mare, ¿qué lugar ocupan en nuestra vida? Son el testimonio de que somos salvos, pero Exacto. no son un medio para ganar. Ok. Es el resultado de la justificación. Sí, es el resultado, es la evidencia de que estamos en Cristo, pero no son tomadas en cuenta o no son esfuerzos para lograr la salvación. Eso ya lo hemos estado analizando, es una breve reflexión que está al final. Quiero leerles este texto nada más y cerramos. Primera de Pedro 3:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad ustedes, haciendo Él en ustedes. Ya no entendí. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Usted entiende eso? Y miren, reflexionemos. Que Él, Dios, los haga aptos para toda buena obra, para que ustedes hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable a Él mismo.
¿Cómo está eso? ¿Y lo ha reflexionado? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero no sale de nosotros. Exacto. Yo soy responsable, soy capacitado por Él para que yo responsablemente haga su voluntad, pero es Él haciendo en mí. Por su gracia. Él es actuando en nosotros. Trata de imaginarte esto. Dios habitando en ti, pecador, justificado, obviamente. Pero Dios habitando en ti, haciendo Él su voluntad, poniendo Él el deseo de hacer lo correcto. Eso está extraordinario. Así que no dependes totalmente de ti para todo lo que sirves a Dios. En cuanto a la justificación también, no fue obra tuya, es obra de Él. ¿Sí? Y Efesios 2:10, Dios habla hoy, nos dice, Dios es quien nos ha hecho, Dios me hizo, Él me ha creado en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que hagamos buenas obras. Pero Él es haciendo en ti lo que le es agradable. Eso es extraordinario. Exactamente. Todo lo bueno que hagas no es para tu gloria. Lo está haciendo Él en ti. ¿La gloria para quién es? Si fuiste justificado, ¿la gloria para quién es? Para Él.